Continuando con las actividades del día de hoy, daremos inicio al taller de cata dirigida Una experiencia Riedel. Para ello nos acompaña la maestra en enología María Hilda Isabel Morales Ríos, a quien damos la más cordial de las bienvenidas. La maestra María Hilda Isabel Morales Ríos cuenta con una maestría en enología innovadora por la Universidad del País Vasco en España, especialista en viticultura y enología por la Universidad Autónoma de Baja California, juez catador en concursos internacionales de vino. Actualmente es miembro activo de la Asociación Española de Profesionales de Análisis Sensorial, docente en materia de enología en la UABC y en la Universidad Vizcaya de las Américas. Además, es enóloga de la vitivinícola VI. Bienvenida, maestra. Bien, nuevamente les comento que lo que es este taller, que estamos denominando una experiencia Riedel, es un taller que está desarrollado para enfocarnos en lo que son los aspectos culturales del vino. Y dentro de esos aspectos que vamos a trabajar es el análisis sensorial. Sin embargo, el análisis sensorial no únicamente lo trabajamos con relación a lo que es la cultura. También se trabaja con él cuando hablamos de lo que es la caracterización, por ejemplo, de variedades. Hace un momento en la conferencia que participaron, se estaba hablando acerca de las variedades que deberíamos de considerar como las que emblemáticas de México. Lo que es un estudio más estructurado en análisis sensorial nos puede servir primeramente para realizar lo que es una caracterización de variedades y posteriormente para hablar acerca de lo que es la calidad de los vinos que estaríamos analizando o degustando con estas variedades. De tal forma que el análisis sensorial, aunque es algo que todos hacemos de forma cotidiana, no únicamente con lo que viene siendo el vino, sino con lo que son los alimentos, con lo que son todos los objetos o bueno, todos los productos en los que en un momento dado nosotros utilizamos nuestros sentidos, ¿sí? De tal forma que sí, vamos a estar hablando con relación a lo que es la cultura del vino, pero también vamos a estar relacionando de alguna forma lo que es la ciencia. ¿Por qué lo que es la ciencia? Porque al fin, una persona que elabora el vino, hablemos de un enólogo o hablemos de un vinificador, dentro de lo que tiene que realizar para finalmente tener ese producto final es utilizar la ciencia, la tecnología y el arte, ¿sí? De tal forma que dentro de lo que es nuestra participación, dentro de lo que es la participación de todos ustedes, les va a tocar estar con lo mejor, dijéramos, de lo que es la industria vitivinícola, que es precisamente la degustación del producto final, que en este caso vamos a estar trabajando con lo que son dos vinos, un vino blanco producido en la región, un vino tinto igual producido en la región. Vamos a estar obviamente apoyándonos precisamente con nuevamente lo que viene siendo la tecnología, nuevamente lo que es la investigación, precisamente con una empresa como es Riedel, que ellos han estado trabajando alrededor de unos 300 años con lo que es la cristalería. Y dentro de sus trabajos de investigación que han realizado es precisamente lo que viene siendo la arquitectura de lo que son las copas relacionadas con diferentes variedades. Sin embargo, antes de que nosotros hablemos con relación a lo que son las copas que utilizaremos, a lo que son los recipientes que vamos a utilizar para la degustación y hacer ese análisis comparativo, primero vamos a hablar un poquito de lo que es el análisis sensorial de manera muy general. Mencionamos hace un momento que dentro del análisis sensorial nosotros no únicamente analizamos lo que viene siendo el vino. Dentro del análisis sensorial está como definición, como una disciplina para conocer, muy importante, para conocer lo que
lo que son las propiedades organolépticas de los productos, ¿sí? Nosotros utilizamos nuestros sentidos y ¿qué es lo que analizamos? Precisamente las propiedades que tienen los diferentes productos. Entonces, utilizamos los sentidos para ello y en lo que viene siendo el análisis sensorial en vinos, que está catalogado también como un alimento dentro de lo que viene siendo la Unión Europea. Dentro de la Unión Europea, el vino es un alimento. ¿Y es un alimento por qué? Es un alimento porque tiene nutrientes, es un alimento porque tiene un grado calórico y es aparte un producto que ayuda a la salud, ayuda con diferentes factores, pero hablemos de uno de sus componentes que más se han difundido con relación a lo que es la salud, que viene siendo los polifenoles. En este caso lo que es el resveratrol es uno de los que más se ha promovido en los últimos años. Sin embargo, todos los polifenoles que contiene el vino favorecen en muchos aspectos de la salud, que como hoy el tema no es salud, no vamos a entrar en ese tema, ¿verdad? Pero es importante que consideremos al vino no únicamente como una bebida, sino como un alimento por las propiedades que tiene. Bien, el análisis sensorial es un instrumento de control de la calidad, ¿sí? Nosotros podemos medir lo que viene siendo la calidad mediante lo que es el análisis sensorial. Nosotros podemos medir también lo que es la aceptabilidad, de lo que viene siendo el producto final, dirigido al consumidor con relación a lo que es aceptabilidad, dirigido a la elaboración del vino con respecto a lo que es la calidad. Iniciamos primeramente con lo que viene siendo la cata de las uvas cuando nosotros estamos elaborando vinos. Lo primero que hacemos nosotros es analizar las uvas en campo. Al analizar las uvas en campo vemos cuáles son los compuestos que ya se encuentran en el fruto que son posteriormente los que vamos a llevar a nuestro vino, de acuerdo al tipo de vino que nosotros queremos realizar como enólogos o como vinificadores. Van a ser las características que nosotros vamos a buscar en el fruto. El clima, el terroir, lo que viene siendo todo lo que rodea el viñedo, la misma variedad, nos va a dar ciertas características en nuestro fruto. Y bien, todo esto lo vamos a analizar mediante la primer cata que haríamos, que sería en lo que viene siendo la fruta. Otra forma, otra utilidad de lo que es este control de análisis sensorial es durante todo el proceso de vinificación. ¿Sí? Las decisiones que toma un enólogo se llevan a cabo mediante los análisis que se realizan del vino durante todos los procesos. Se realizan analíticas también, sin embargo las decisiones finales son con base a lo que percibimos con nuestros sentidos. Otra forma de medir la calidad es cuando queremos comercializar el vino, es precisamente con lo que va a suceder en unos momentos, el día de mañana en el concurso internacional Ensenada Tierra del Vino. Se mide la calidad mediante personas expertas, los expertos pueden ser enólogos, por supuesto, sommeliers, que en un momento dado han llevado los estudios correspondientes con relación al análisis sensorial, las personas relacionadas con el periodismo del vino, que igual deberían de tener algún tipo de formación en el análisis sensorial, y lo que son los comercializadores de vino. Esas personas son las personas importantes en un momento dado para participar en un concurso y para evaluar sensorialmente lo que es el vino. Entonces, ahí estamos hablando de lo que viene siendo la calidad. Con relación a aceptabilidad, estamos en lo que viene siendo precisamente el consumidor. Nosotros mismos, cuando vamos a lo que es la selección de un vino, nosotros utilizamos nuestros sentidos y nuestras preferencias, y con base a eso también estamos utilizando el análisis sensorial del vino. La evaluación de los atributos, que es lo que hoy vamos a hacer. Hoy vamos a realizar evaluación de atributos con respecto al vino. Dentro de lo que viene siendo una cata, en la cata hay una cierta secuencia de pasos, una cronología que debemos de seguir, y esto es para favorecer una buena degustación, para que realmente vayamos analizando lo más completamente posible lo que viene siendo ese vino. ¿Cuál es ese seguimiento? El análisis de vista, utilizamos el sentido de la vista, el de olfato, el de gusto, pero también tomamos en cuenta otros factores como es la iluminación, el tipo de copas, que obviamente hablaremos de ellas un poquito más adelante, lo que viene siendo la temperatura de servicio. La iluminación
la requerimos para hacer el análisis visual. Esto principalmente cuando estamos realizando una cata más estructurada. Esto principalmente con lo que son las personas, por ejemplo, que van a participar como jueces. Cuando nosotros vamos a hacer el análisis visual como consumidores, podemos tener una luz aceptable y con ello vamos a poder distinguir ciertas características de lo que viene siendo nuestro vino. El tipo de copas, la forma, los tamaños, todo esto tiene que ver, que lo vamos a particularizar en un momento, y lo que viene siendo la temperatura de servicio. Esto viene siendo factores muy importantes a la hora de la evaluación del vino, es decir, no únicamente es la copa, también es la secuencia, también viene siendo las temperaturas de servicio. Y hablando precisamente de las temperaturas de servicio, por decir los blancos, la temperatura de servicio de un blanco seco oscila entre 8 y 12 grados centígrados o Celsius. Los blancos dulces, estamos hablando alrededor de 5 o 6 grados centígrados. ¿Saben por qué? ¿Por qué utilizamos las temperaturas más bajas, por decir, en un blanco dulce que en un blanco seco? ¿Cuál es el razonamiento por el cual nosotros decidimos hacer esos controles de temperatura? ¿Alguien de los presentes nos podría apoyar con su criterio, con su opinión al respecto? La cantidad de azúcar. Por la cantidad de azúcar, sí, por la cantidad de azúcar, por el alcohol. Principalmente aquí sí podríamos hablar acerca de la cantidad de azúcar, pero ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué la cantidad de azúcar en un momento dado nos va a hacer decidir que la temperatura sea más baja? Porque con una temperatura más baja lo que sucede es que nosotros percibimos la concentración de azúcar mucho menor. Es decir, entre más baja sea la temperatura, menor percepción al dulce tenemos. Entonces, la temperatura más baja va a favorecer el equilibrio del vino dulce, porque percibiremos la acidez, que la acidez se resalta con la temperatura baja, y disminuiremos el dulce. Entonces, esa es una de las razones por las cuales en los blancos nosotros bajamos lo que viene siendo la temperatura. Los tintos jóvenes son 16, 18 grados, es una temperatura que a diferencia de lo que viene siendo un tinto crianza y uno con barrica, pues estaríamos hablando de alrededor de 2, 4 grados de diferencia. ¿Esto a qué se debe? Bien, esas mismas temperaturas bajas lo que van a hacer es que nos van a resaltar los sabores amargos, los sabores de los polifenoles, de los taninos. De tal forma que como los vinos tintos tienen una mayor concentración de taninos, nosotros no queremos en un momento dado que esos taninos se expresen más allá de un balance que nosotros queremos en el vino. Entonces, si un tinto joven tiene un tanino relativamente bajo, entre más bajo sea ese tanino, entre menos color vean a veces en el vino, eso les puede ayudar de guía, ustedes pueden bajar un poco la temperatura de servicio, 16, 18 grados, dependiendo de esa tanicidad. Lo que son los crianza, 18, 22, porque no queremos que se marque de más lo que viene siendo ese polifenol. No queremos un desbalance en lo que viene siendo el vino. Los rosados y claretes, el comportamiento es muy similar al de los blancos. Los espumosos, nosotros bajamos aún más la temperatura, por las razones que hablamos con relación a los blancos, pero también por otro factor. ¿Qué tienen los espumosos que no tienen los vinos tranquilos? Es decir, los vinos tranquilos son los vinos que no tienen gas carbónico, son los vinos que tienen abajo de 14.5 grados de alcohol, ¿sí? Los espumosos, ¿qué característica tienen que no tienen los vinos tranquilos? ¿Alguien me quiere decir? La efervescencia, el gas carbónico. Bien, el gas carbónico con temperaturas más bajas se mantiene más, y una de las cualidades precisamente de los espumosos es las cadenas de gas carbónico que se forman en la copa, de tal forma que si nosotros tenemos una temperatura más baja, podemos disfrutar mucho más de esa efervescencia, ¿sí? Entonces, es una de las razones por las cuales bajamos la temperatura en los espumosos. Los vinos Jerez, que son vinos con una mayor concentración de alcohol, que pueden en un momento dado tener dulce, que vienen de variedades blancas, las temperaturas de servicio también 6, 8 grados para equilibrar lo que viene siendo el dulzor con la acidez. Los soporto, aunque también son vinos generosos, es decir, que tienen una graduación de alcohol más alta,
de uva tinta, eso sí se comportan en un momento dado como viene siendo un tinto crianza. Entonces seguimos favoreciendo lo que son las temperaturas mayores, ¿no? Las temperaturas de 18 grados. De tal forma que la temperatura del frío, si hacemos un pequeño resumen de lo que acabamos de mencionar, vemos que el frío resalta la sensación de picor, la sensación de efervescencia, disminuye la sensación de dulzor, aumenta la sensación de astringencia y de amargor y potencia lo que viene siendo la sensación ácida, ¿sí? Lo cual nos ayuda a entender por qué en el servicio no únicamente va a ser importante la copa, sino también lo que viene siendo las temperaturas de servicio. Por eso hoy serviremos un blanco y un tinto, ¿sí? ¿Qué tipo de copa utilizar? Hay un tipo de copa que está estandarizada por normas, por las ISO, por la Unión Europea, con relación a lo que viene siendo el análisis sensorial. Ese tipo de copas son las catavinos. Si se dan cuenta, son diferentes a lo que viene siendo las copas Riedel, ¿sí? Son copas que tienen en un momento dado lo que es el pie más corto, tiene un volumen en cuanto a lo que son sus capacidades menor. Sin embargo, tiene algo que es semejante, que se basan en esto, principalmente las copas que se utilizan para el servicio del vino, que tiene forma de tulipán, ¿sí? Tiene una forma de tulipán en el cual el diámetro inferior es más ancho y el diámetro superior es más angosto, es menor. Han salido al mercado lo que son diferentes tipos de copas, marcas. Sin embargo, los primeros que empiezan a hacer investigación para relacionar lo que podemos captar con nuestros sentidos son precisamente la empresa Riedel. Ellos manejan una gran cantidad en cuanto a tipos de copa, en cuanto a formas, en cuanto a tamaños, con relación a la variedad. Y obviamente existen razones para que estas formas modifiquen en un momento dado lo que nosotros percibimos con nuestros sentidos. Dentro del análisis, con la secuencia de vista, ¿cómo colocamos la copa? La copa la colocamos para observar las diferentes capas que se forman en el vino con un ángulo entre 35 y 45 grados. ¿Qué es lo que nosotros analizamos en lo que viene siendo la vista, que ustedes van a analizar posteriormente en lo que son los diferentes recipientes? La limpidez. La limpidez, que viene siendo el que no haya partículas en suspensión, ¿sí? El que no tengamos un vino turbio. El brillo que se favorece precisamente con el manejo que se hace en bodega. El brillo se logra mediante las filtraciones en bodega, es como nosotros logramos el brillo. Un vino que no se encuentra filtrado, que en la etiqueta dice que no se filtró, que se manejaron únicamente lo que fueron los trasiegos, es un vino que probablemente no tenga brillo y no por eso va a ser un defecto en el vino, ¿sí? Vamos a tener otras cualidades con respecto a él. Entonces, de tal manera que el brillo, aunque lo anotamos aquí, realmente no necesariamente va a ser una cualidad, simplemente es algo que observamos nosotros a través del cristal. Un cristal que debe de ser, obviamente, permitir el paso de la luz, un cristal que es inoloro, ¿sí? Que es de un grosor adecuado para que nosotros podamos alcanzar a observar, a ver lo que tenemos en la copa. Lo que es la adherencia, lo que viene siendo la adherencia nos permite ver algo que tampoco es precisamente una cualidad, que son lo que son las piernas que en un momento dado lo que nos indican es una evaporación de alcohol, es decir, observamos qué tanto o qué menos alcohol tenemos en la copa. Cuando nosotros vemos lo que son esas piernas, lo que está sucediendo físicamente es que hay una evaporación de lo que es el alcohol y lo que nosotros vemos que baja es el agua. Se habla que es el glicerol también, pero bueno, hay por ahí algunos estudios que nos indican que es más el agua que lo que es ese otro alcohol que es el glicerol que se encuentra en los vinos. Sin embargo, la viscosidad sí está relacionada con lo que viene siendo el glicerol y con una cualidad con relación a lo que viene siendo el vino. La viscosidad nos la da los alcoholes y nos las dan también lo que viene siendo las azúcares, ¿sí? Entre los alcoholes lo que es el glicerol. ¿Qué más podemos observar? El color. Y el color nos permite ver lo que viene siendo el tono. El tono nos va a indicar lo que es la edad
en lo que es nuestro vino, nos puede ayudar a ver lo que son las edades del vino. La intensidad es que tan claro, si es más claro o es más profundo lo que viene siendo este color. Esta intensidad también nos va a ir reflejando, si nosotros vemos la siguiente imagen, tenemos los tonos. El tono puede ser un amarillo, que el amarillo puede ser un amarillo con un dejo de verdor, que nos indicaría una menor madurez de la fruta, o un amarillo muy claro que nos indica una edad más joven de lo que viene siendo el vino. Sin embargo, podemos tener un vino joven con una uva sobremadurada e igual el primer año, entonces tendríamos una mayor intensidad de color. Cuando la uva no es sobremadurada, cuando tenemos una uva en la cual lo que vamos viendo son las intensidades con relación a una mayor edad. Entre más edad tiene el vino, tenemos una mayor intensidad de color en lo que son los vinos blancos. En lo que son los vinos tintos, el color se va disminuyendo con la edad. Ahí son contrarios, ¿no? Existe una mayor intensidad con los blancos y con los rosados, con los tintos se va perdiendo lo que viene siendo el color con lo que es la edad. Nuestra observación con relación a lo que es el tono, igual es con la inclinación que estamos observando en la imagen, pero con relación a lo que es la intensidad, nos es más fácil hacerlo. Si vemos desde la parte superior la copa, nosotros podemos darnos cuenta qué tan claro puede ser el vino o no, y entonces nos damos cuenta de la intensidad que podemos tener en el vino. Esto es parte del análisis que realizamos con vista. El olfato. El olfato, esta es una imagen de cómo las moléculas aromáticas entran por la cavidad nasal. Esta es una imagen de esas moléculas que son captadas por unos cilios que se encuentran como parte de lo que son unas células quimiorreceptoras, y el mensaje va hacia las neuronas para que nosotros identifiquemos lo que viene siendo, en este caso, lo que son los olores del vino. Para que estas sustancias nosotros las podamos percibir, necesitan ser volátiles, ¿sí? Esas sustancias volátiles es como nosotros con nuestro sentido del olfato las vamos a poder captar. ¿Qué factores actúan en esa volatilidad de las sustancias? El peso molecular. Quiere decir que si son de cadena más larga no van a ser volátiles, entonces no los vamos a poder percibir. Una forma de percibir esos compuestos aromáticos que están en el vino es precisamente cuando hacemos el retronasal. ¿Por qué? Porque al colocar el vino en boca, lo que hacemos es romper moléculas, y al romper moléculas tenemos moléculas de menor tamaño, lo cual nos permite, mediante las enzimas, que esas sustancias sean volátiles y las podemos percibir en lo que viene siendo nuestro órgano olfatorio. Lo que viene siendo la interacción con otros compuestos, a lo que llamamos matriz. Es decir, el vino no únicamente tiene un compuesto aromático, tiene una gran cantidad. Se han hecho análisis en los cuales se han encontrado alrededor de 50 en un vino, por decir, gran reserva, o en un vino con una gran complejidad aromática. Sin embargo, nosotros no podemos diferenciar todos esos 50 compuestos, ¿no? Sin embargo, dependiendo de la matriz, es decir, qué compuestos tengamos ahí, se van a favorecer en un momento dado la percepción de un aroma o se va a inhibir esa percepción del aroma. Eso es en relación a lo que viene siendo esos compuestos que se encuentran en el vino. Y lo que viene siendo la temperatura, ¿no? También favorece en un momento dado lo que es la captación de aromas. A menor temperatura habrá unos compuestos que percibiremos, a mayor temperatura serán otros diferentes. El umbral de detección, en esto nos estamos refiriendo a estos compuestos que nosotros encontramos en el vino. Por ejemplo, este es un ejemplo de uno de ellos, un alcohol fenetílico, le faltó por ahí 2 letras. Nos da un olor a rosas, un olor a miel, ¿sí? Como nosotros lo podemos percibir. Vamos a suponer que nosotros en el vino tenemos una concentración de 40 miligramos, pero el umbral de detección, quiere decir, el umbral al cual nosotros lo podríamos captar serían 200 miligramos por litro. Entonces nosotros tenemos un valor para captar ese aroma, y ese valor, dijéramos, es este valor, ¿no? Muy bajo, 0.2. Sin embargo, si en nuestra matriz tenemos otros compuestos, esos compuestos pueden ser sinérgicos, se le llama, es decir, que estimulan el que nosotros podamos captar
este mismo aroma aún con esa concentración. Esa es la molécula. Otro ejemplo sería el 4-etilguayacol. Este es un compuesto que nosotros encontramos principalmente en las barricas, es decir, esto lo encontraríamos en lo que son los vinos de crianza o vinos gran reserva. La concentración que pudiésemos tener en el vino, pongamos 0.1 miligramos por litro, sin embargo su umbral de detección es 0.02 miligramos por litro, es decir, es muy fácil que nosotros podamos captar este aroma. Su valor sería 5, es decir, es muchísimo más alto, más probable que nosotros lo podamos encontrar o localizar. Esto nos los da principalmente la madera. Sin embargo, si nosotros subimos demasiado esa concentración, porque podemos decir, bueno, hay que subir un poco más la concentración. En ocasiones, cuando aumentamos la concentración de un aroma, este aroma se convierte posteriormente en un defecto. Por ejemplo, el etilguayacol puede tener aromas, cuando tienes una concentración mayor, a animal. Entonces, es un aroma que en algunos lugares del mundo pueden ser agradables, pero en la mayoría pues resulta un aroma desagradable. Entonces las concentraciones tienen mucho que ver también, hablando de un solo compuesto. Sin embargo, lo que les mencionaba hace un momento, cuando hay una sinergia de compuestos, bueno, podemos estar favoreciendo también otras sustancias y otros olores y otros aromas. Es por eso que aunque existan ahorita equipos, la nariz electrónica o algo así se llama, equipos con los cuales se puede medir lo que son los constituyentes aromáticos o también mediante lo que son las cromatografías, es decir, mediante analíticas en el laboratorio, podemos nosotros saber qué moléculas aromáticas están. Sí, pueden estar ahí, pero no necesariamente vamos a tener el aroma característico de esa molécula, porque la matriz nos va a dar otra percepción final. Por eso, al día de hoy aún, el olfato humano sigue siendo el que mide las calidades aromáticas de los vinos. ¿Sí? El gusto. Después del gusto vamos a empezar a degustar. En relación a lo que viene siendo el gusto, nosotros tenemos las diferentes papilas que son las que nos permiten percibir 5 sabores básicos que se llaman, pero en el vino únicamente 4. ¿Sí? Dentro de estos 4 es el sabor dulce, que nosotros lo percibimos en las papilas que se encuentran en la punta de la lengua. Aquí el color casi no se percibe, pero sería esta la imagen. Lo que viene siendo los sabores ácidos, ¿sí? En los laterales de la lengua, los sabores salados, sí, un poco más extendido lo que viene siendo esta percepción en los laterales, y lo que viene siendo el sabor amargo. Esas son las zonas en las que más podemos encontrar lo que son esas papilas. Sin embargo, pueden unas estar más evolucionadas que otras, dependiendo del tipo de alimentación que cada uno llevemos. Las papilas, además, en la parte central de lo que viene siendo nuestra lengua, hay un grupo diverso de las mismas papilas que se encuentran más formadas en los diferentes extremos. En este momento van a empezar los chicos a hacer el servicio del vino. Lo que nosotros hablábamos con relación a lo que viene siendo la experiencia Riedel está en relación precisamente a los por qué un vino puede favorecerse de acuerdo a lo que viene siendo la estructura de la copa. De tal forma que la manera en que está influyendo esta forma de la copa es uno, por el tamaño, ¿sí? El tamaño es uno de los factores importantes, influye en la mejor percepción de calidad. ¿Por qué en la mayor percepción de calidad? Porque lo que estamos haciendo es intensificar los aromas, y al momento de que nosotros los intensificamos, obviamente podemos darnos cuenta de qué calidad, con qué calidad qué calidad tenemos en estos aromas, ¿no? La forma de tulipán cerrada que habíamos mencionado, igual que lo que es el catavinos, con un borde que debe ser inclinado hacia el interior para canalizar los aromas, para potenciarlos, para mantenerlos ahí. Si nosotros tenemos lo que es el diámetro de nuestra copa más abierto, es mucho más fácil que se pierdan los aromas. Entre más cerrado está, las moléculas van volatizando, y las que son más pesadas van a ir apareciendo posterior, van a aparecer primero las más ligeras y posteriormente las moléculas que son más pesadas.
El tallo o el pie, ¿sí? Esto nos permite poder observar sin subir la temperatura del vino, que ya mencionamos los por qué es importante esa temperatura en el vino, y a la vez podemos ver a través del cristal sin que nosotros lo vayamos a empañar, si nosotros lo tomáramos con nuestra mano. Entonces el tallo es otro aspecto que tenemos que considerar en nuestras copas. El diámetro del borde define la inclinación de la cabeza a la hora de ingerir el vino. Entre más angosto sea y entre más alta sea la copa, nosotros estaríamos inclinando lo que viene siendo el vino hacia lo que son las papilas que captan el sabor amargo. Es decir, si nosotros tenemos una copa, que no es el caso en este momento, de las que son más tipo flauta, dijéramos, favorecemos la percepción de cuerpo, dado que los vinos blancos, dado que los vinos espumosos también en un momento dado, podemos querer desear tener un poco más de estructura, favorecemos de esa forma, al llegar nuestro vino a las papilas que se encuentran en la parte final de la lengua, esta percepción. Si nosotros tenemos lo que es nuestro diámetro, como en la copa Borgoña, nuestro diámetro más amplio, lo que hacemos es que colocamos el vino en nuestros laterales. Y entonces, ¿qué vamos a favorecer? ¿La percepción qué? La percepción ácida. Si nosotros tenemos lo que es una copa un poco más angosta y que va en relación tamaño con altura, lo que va a suceder, que es lo que sucede en un momento dado con la copa que nosotros tenemos al final, que viene siendo la última copa que ustedes tienen, nosotros ahí vamos a favorecer que el vino esté colocado en lo que viene siendo nuestras papilas que dan la percepción de dulzor o la percepción de alcohol. De esto que se favorece con un vino blanco, por ejemplo, con el vino blanco vamos a favorecer lo que es la fruta en lo que viene siendo este vino. En el caso, esta copa, que es la copa Burdeos estándar, que es esta copa, que es la que ustedes tienen, de Riedel, la última copa, es una copa que se utiliza más para lo que viene siendo los vinos tintos. Hoy la vamos a utilizar también para vino blanco, para que vean que también es una copa que se puede utilizar para favorecer esto que les menciono con relación a fruta. Y lo que viene siendo la Burdeos para vinos tintos, vamos a degustar un Cabernet Sauvignon, de tal forma que va a permitir abrir lo que es el vino, ¿sí? Por la forma, por el tamaño, tamaños más grandes, y bueno, vamos a apreciar lo que viene siendo el alcohol, que no es el grado de alcohol del vino que ustedes van a degustar, es de 13.4, es de 13.4, es decir, es un porcentaje de alcohol que permite percibir la fruta en lo que viene siendo el vino, así, y vamos a permitir a la vez que la estructura redondee con lo que viene siendo esa fruta, con lo que viene siendo la percepción de una acidez balanceada, de tal manera que es lo que buscaríamos en un momento dado con lo que viene siendo el Cabernet. Entonces, en relación a lo que es el diámetro, esos son los aspectos importantes a considerar. Y el cristal, la calidad del cristal también es importante a la hora de que nosotros hacemos nuestro análisis con relación a lo que viene siendo los vinos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es precisamente seguir una secuencia con relación a lo que viene siendo el análisis sensorial. La secuencia que mencionamos es el de vista, es precisamente el de olfato, y en el del gusto, nosotros cuando hacemos el análisis de gusto no únicamente sentimos los sabores, hay las sensaciones que se le llaman trigeminales. ¿Qué significa esto? Que percibimos tanto lo que es el gusto como lo que es la textura, utilizamos ahí un cuarto sentido, y también el del olfato, cuando hacemos esa percepción con el rompimiento de las moléculas de lo que viene siendo utilizando el órgano olfatorio. De tal manera que a este análisis que nosotros hacemos se le llama trigeminal y es lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a iniciar con el vaso de plástico para que vean que cuando vamos a una fiesta y nos sirven en un vaso de plástico, qué calidad vamos a percibir en nuestro vino. Si quisiéramos hacer el análisis desde lo que viene siendo el análisis visual, no me han a mí dado vino, pero igual lo hacemos. Desde lo que es el análisis visual, obviamente el plástico no es tan transparente, ¿verdad? Probablemente no podamos observar la cantidad de alcohol si nosotros
hacemos un giro, que mencionaba hace un momento que no necesariamente eso es una cualidad. Lo que viene siendo la edad también va a ser un poco difícil que nosotros podamos hacer ese análisis en lo que viene siendo ese vaso. Y obviamente también subiríamos la temperatura de ese vino, ¿no? Empezamos a incrementar la temperatura del vino. Entonces, desde ese momento, en lo que viene siendo el análisis visual, ya le pondríamos una tachita, ¿no? Porque no podríamos captar lo que acabamos de mencionar. Y si nos vamos a lo que viene siendo el aroma, el olor, nosotros vamos a darnos cuenta que esa forma, esa arquitectura, dijéramos, de nuestro recipiente, es más angosto en la parte inferior y es más ancho en la parte superior, con lo cual, ¿qué va a suceder? Los aromas se van. Y si los aromas se van cuando nosotros queremos hacer el trigeminal, es decir, cuando nosotros colocamos el vino en boca, no tenemos esa percepción aromática que nos ayuda a llevar un recuerdo a la memoria de algo agradable, de algo satisfactorio, un bonito recuerdo. Únicamente vamos a sentir tal vez alguno de los sabores y probablemente una acidez desbalanceada, lo cual nos desequilibra lo que viene siendo nuestro vino. Entonces, yo estoy sugiriendo lo que puede ser que encuentren, pero me gustaría que ustedes realicen lo que es ese análisis y ustedes mismos comprueben qué es lo que encuentran en el primer análisis que están haciendo con lo que viene siendo ese vino blanco. El retronasal, ¿cómo lo favorece en el momento dado? Primero hagan un pequeño enjuague en boca. Esto es para quitar posibles sabores que tenían anteriormente. Después vuelven a colocar lo que viene siendo su vino. Hacen una pequeña aspiración de aire que va a permitir que esas moléculas que se rompieron suban y las podamos percibir con nuestro olfato. Y entonces puede ser que encuentren alguno que otro aroma que favorezca un poquito lo que viene siendo el sabor. Sin embargo, ahorita que ustedes hagan una comparación, cuando pasen a la segunda copa es una copa que podemos encontrar en cualquier establecimiento, bueno, en algunos establecimientos. Es una copa que igual cumple con la forma de tulipán, que probablemente el cristal no sea tan fino como la Riedel y que sin embargo puede tener una función importante, pero hay que analizar y ver qué es lo que captamos en relación con lo que viene siendo la segunda copa. Las formas, los tamaños, los diseños, sí se han regido mucho en las diferentes marcas con relación a lo que en un momento dado investigó Riedel y empezó a promover y a difundir. En principio sí podemos hacer lo que viene siendo el análisis visual. Sí podemos captar que en este vino tenemos en lo que viene siendo el ribete, que son los bordes de la copa, unos tonos amarillos que van ya un poquito hacia lo que viene siendo el dorado. Este vino es de una variedad que se llama Chardonnay, es una variedad francesa, es una variedad aromática, es por eso que seleccionamos esta variedad. Es una variedad que se comporta bien en madera, es decir, que aguanta lo que viene siendo los aromas frutales aún habiendo pasado por lo que viene siendo la madera. En este caso estuvo alrededor de 6 meses en madera. Es un Chardonnay que, bueno, digamos, es de la bodega Santo Tomás, de una enóloga que trabaja en la Escuela de Enología y Gastronomía y que es la enóloga también de Santo Tomás, que es Laura Zamora. Es un vino que ustedes van a poder percibir como brillante, como límpido, es decir, no hay partículas en suspensión, no tenemos turbidez, no vemos un defecto en lo que viene siendo el color. Es un color muy vivo para ser un vino que tiene barrica. El brillo, como les mencionaba, está en relación con lo que viene siendo el manejo de filtración. En cuanto a lo que es la profundidad, tendríamos, cuando la profundidad la medimos, bueno, iríamos de media a intensa, ¿no? Iríamos de claro, medio, intenso. Entonces, en relación a lo que viene siendo un vino blanco, entonces estaríamos hablando de media, puesto que sí tenemos un poco de color hablando de lo que viene siendo el blanco. Esos amarillos que irían ya un poco a lo que viene siendo los oros sin ser un amarillo oro, ¿no? Va de paja a oro. Entre más edad tenga, tendríamos los tonos más dorados. Todos los vinos, conforme van evolucionando, finalmente terminan con los colores teja, ya sean los blancos o ya sean los tintos, ¿no? Dentro de lo que son sus
respectivas tonalidades. Con relación a lo que viene siendo el aroma, nosotros percibimos el aroma primero sin agitar lo que viene siendo la copa, y cuando lo hacemos sin agitar la copa percibimos lo que serían las odorantes, las sustancias aromáticas más volátiles, que en muchas ocasiones se habla que son los aromas primarios. Dependiendo a veces de las temperaturas, es posible que lo que encontremos sean primero lo que son los alcoholes, en los vinos que están cerrados, en los vinos que tienen mucho tiempo sin oxígeno, podemos encontrar otros aromas en lo que viene siendo el ataque, que sería la primera percepción que nosotros tenemos al analizar un vino. Posterior de lo que viene siendo nuestro primer análisis, nosotros hacemos una agitación de lo que es la copa, y podemos encontrar aromas que van a poder ir subiendo a las diferentes capas y percibir otra mayor variedad o mayor gama, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes perciben diferente con relación a lo que fue el vino en vaso y a lo que viene siendo el análisis en esta segunda copa? ¿Alguien que quiera hacernos partícipes de lo que percibió? ¿Hay más aromas en la copa? Hay más aromas. ¿Qué aromas percibe? Aromas frutales. ¿Alguien que quiera hablar también un poquito más de qué percibe? ¿Qué tipo de fruta a lo mejor, más o menos, que puede identificar? Cítricos, manzana verde. Bien, en un momento vamos a ver qué es lo que deberíamos de encontrar en relación a las gamas que suelen encontrarse con respecto a lo que es la Chardonnay. Pero antes de eso, pues vamos a terminar lo que es el análisis con esta copa, y después pasaremos a lo que viene siendo la copa Riedel para ver si se modifica lo que es la percepción en cuanto a aroma. Entonces, en lo que es boca, les mencionaba, van a hacer un pequeño enjuague, hacen lo que es el retronasal y perciben lo que son las sensaciones. En este caso, nosotros tenemos una copa que dentro de lo que viene siendo su forma, tenemos que lo que es el diámetro superior es prácticamente igual a lo que viene siendo el diámetro inferior. O sea, es en forma de tulipán, pero con un tulipán muy ligero. Entonces, ¿qué podríamos esperar percibir primero en boca? Y veamos si sucede a la hora de que hacen la degustación. ¿Qué podríamos esperar? Que se va hacia los laterales, ¿sí? El vino se iría hacia los laterales, por lo cual lo que encontraríamos probablemente resaltado sería la acidez. Y en efecto, el ataque, lo primero que nosotros estamos percibiendo es precisamente la acidez, que ahorita vamos a hacer una comparación con respecto a lo que es el último vino, la última copa. Con relación a esa acidez, con el primer recipiente, con lo que fue el vaso, no se percibió la acidez, realmente parecía un poquito más muerto, ¿no? O sea, no nos expresaba mucho en lo que viene siendo el vaso. Hacemos exactamente lo que es el mismo ejercicio. En la vista no tiene una mayor claridad, pero igual no se nos va a modificar mucho lo que nosotros observamos. Cada una de las luces es diferente, dependiendo del volumen que tengamos cada quien en nuestra copa, también puede variar un poquito. Entonces es por eso que nosotros pedimos que todas las copas estuviesen servidas junto con lo que viene siendo también el vaso, con un mismo volumen. El volumen también es importante a la hora de la percepción. Hacemos lo que es el análisis de aroma. Está la fruta, pero también están esas mantequillas que suelen, o dulce de mantequilla que podemos encontrar muchas veces en lo que viene siendo la Chardonnay y que no lo percibimos, o por lo menos yo no, en lo que fue la segunda copa. La expresión aromática se muestra con mayor calidad, ¿no? Se nota una gran diferencia, y estamos hablando de una copa que, bueno, también no es un vidrio de mala calidad, tal vez tiene un mayor grosor, pero la forma pues no nos está favoreciendo lo que son los aromas de esta variedad Chardonnay. Y no es precisamente este tipo de copa la que más ofrece en un momento dado Riedel para lo que es el Chardonnay. Es decir, que si degustamos este mismo vino en lo que viene siendo la copa establecida, pues probablemente la percepción sea aún más interesante, ¿no? Dijéramos en cuanto a las calidades de aromáticas. En boca. ¿Mande?
La acidez se percibía más marcada en la copa, dijéramos en la copa 1, ¿no? El recipiente 2. En la copa Riedel, más bien es la fruta. Sí se percibe la acidez, pero hay un mayor balance en lo que viene siendo la percepción. En la copa comercial, le vamos a llamar así para darle un nombre, en la copa comercial, nosotros la acidez era un pico dentro de lo que fue la percepción. En lo que viene siendo el análisis que hacemos en esta tercera copa, existe un mayor balance. Es decir, que sí, al final con la evolución, sí lo que vamos a tener nosotros en permanencia, sí es la acidez que la tiene el vino, y por la temperatura pues no está lo suficientemente baja para que en un momento dado podamos equilibrarla con lo que viene siendo la percepción de otros compuestos dentro de lo que es el vino. Sin embargo, sí está más redondo en cuanto a lo que viene siendo la percepción en boca que lo que fue la segunda copa. Eso es lo que percibí yo, pero cada quien obviamente tiene su propia percepción. ¿Qué es lo que perciben ustedes en boca? Piña. Alguien que diga, pues yo realmente no encontré diferencia con ninguno de los tres. O bien no encontré diferencia con lo que fueron las dos últimas copas. ¿Quién levanta la mano y me dice? ¿Puede pasar? Bien, en este momento les van a servir lo que viene siendo el Cabernet. Vamos a hacer exactamente la misma dinámica, solo que vamos a utilizar no el mismo vaso, pero sí las mismas copas. Por lo cual les voy a pedir que en las escupideras que tienen ahí, en los vasitos de foam, vacíen lo que viene siendo el vino, hagan un pequeño enjuague con el agua que tienen en sus botellas, traten de que no les quede vino. Aquí lo ideal sería que cuando pasáramos a lo que viene siendo el vino tinto, envináramos lo que es la copa. ¿Qué quiere decir envinarla? Que pasáramos un poco de vino por las copas para que no influyera lo que viene siendo el vino anterior. Sin embargo, lo vamos a hacer con el agua. Si tuviésemos más tiempo, en lo que es el ejercicio, y más copas también, en lo que es el ejercicio también la permanencia de los aromas la podríamos diferenciar con relación a los diferentes recipientes que tuvimos. Bien, hablando de algunos puntos con relación a la empresa Riedel, a la cual yo no pertenezco, por supuesto, simplemente estamos haciendo un ejercicio con lo que son sus copas. Riedel es una empresa australiana dedicada al trabajo del cristal desde 1956, el cristal con respecto a lo que son los vinos, ¿no? Porque como empresa tiene muchísimos más años. Sus objetivos es favorecer el disfrute máximo del vino. ¿Sí? Los objetivos de lo que viene siendo el utilizar los cristales de Riedel son precisamente el favorecer las calidades de cada uno de los vinos, es también incrementar la que es la percepción y elevar las emociones. Buscan mucho relacionar
lo que percibimos con nuestros sentidos, con nuestras emociones. De hecho, actualmente hay catas en las cuales se trabaja el análisis, lo que viene siendo todos los descriptores con relación a emociones. Es una cata bonita que en algún momento dado los vamos a invitar a que participen. Hay catas relacionadas también con lo que percibimos con lo que son los vinos y con lo que es la música. ¿Sí? Hacemos armonización de música y de vino. Entonces no es únicamente armonizar con los alimentos, es también armonizar con arte, con música, ¿sí? La geometría de la copa hace que el vino caiga en la zona indicada para degustar cada tipo de vino o cada variedad. Esos son los estudios que actualmente están ellos realizando y constantemente están realizando, ¿no? La copa con la que nosotros estamos haciendo nuestra degustación, ustedes vieron la cantidad de copas que mostramos en una de las imágenes anteriores. La que estamos utilizando es la Burdeos. Son este tipo de copas, ¿sí? No soy de la empresa, si no con mucho gusto voy a decir. De tal forma que, bueno, lo que vamos a nosotros a hacer con relación a lo que es el vino, bueno, el vino es un Cabernet Sauvignon, es un vino con una crianza en barrica francesa y en barrica americana. La barrica americana es barrica nueva, la barrica de 2 bosques distintos, la barrica francesa es reconstruida, ¿sí? Tiene, como les había comentado anteriormente, un 13.4, sí, insisto, ponerle más alcohol, un 13.4 de alcohol. Es una mezcla de uvas de 2 valles, es Cabernet Sauvignon, pero es del Valle de San Vicente, que es uno de los valles en los cuales hemos estado obteniendo una excelente calidad de uva. Y también es del Valle de Ojos Negros, con uvas que son un poco más nuevas, que son viñedos que tienen alrededor de 6 años. Entonces, lo que viene siendo la fruta en un momento dado con mayor cantidad de frescor, dijéramos, pero también la estructura que nos da las uvas más viejas, que son las que nosotros compramos en lo que es San Vicente. Bien, esto nos permite en un momento dado darle una mayor complejidad aromática con relación a lo que viene siendo la percepción de fruta. Y las maderas te permite incrementar lo que viene siendo estructura aromática y también lo que viene siendo la estructura en boca. Ahora bien, este vino, que es un 2013, en lo que es nuestro vaso, hacemos precisamente la misma secuencia, ¿no? Lo que es vista, pues simplemente prácticamente lo dejamos pasar. En lo que es aromas, aún en lo que viene siendo el vaso, podemos percibir un poco lo que son las canelas, no sé si lo alcanzan a percibir. ¿Sí? Lo que son las especies, que son precisamente de la madera, aromas que podemos encontrar en la madera. Si nosotros hacemos el retronasal, tenemos frutas, las frutas que podemos encontrar así, con lo que viene siendo el vaso, pues yo lo que localizo es la ciruela, nada más, no sé si ustedes que alcancen a percibir. ¿Sí? Granada mencionan. ¿Mande? Plástico, sí, no hay que usar el vaso de plástico. Bien, en lo que viene siendo la copa comercial, dijimos que le íbamos a poner ese nombre. Igual podemos percibir lo que viene siendo un color rojo que poco a poco va a ir evolucionando hacia lo que viene siendo la oxidación y en un momento dado, dentro de unos años, pues ya tendremos los tejas, ahorita tenemos un rojo. Lo que es la profundidad, es un vino que sí tiene una intensidad en cuanto a lo que viene siendo el color, por lo que desde la vista pudiésemos pensar que es un vino que va a tener una mayor tanicidad. Si va a tener una mayor tanicidad, escogeríamos entonces una copa que nos llevara a tratar de redondearlo en boca, que sería ¿cuál? ¿Cuál sería la estructura de la copa? Que no nos lleve hacia la zona de lo que son los taninos,
que nos lleve hacia la zona donde nos suavizan los sabores amargos. El dulce, en este caso, o el alcohol, que se percibe en la punta de la lengua, es lo que puede suavizar lo que viene siendo la tanicidad. Lo que viene siendo los alcoholes o lo que el glicerol también es algo, la viscosidad permite que se nos suavice también lo que viene siendo nuestra percepción de amargor en boca. Entonces nosotros buscamos que sea precisamente la copa Burdeos, que es decir, que sí tiene la suficiente amplitud en la parte baja de lo que es la copa y un diámetro un poco más angosto, sin que sea angosto, que nos permita que lo que es el vino vaya a lo que viene siendo la parte de la punta, dijéramos, de la lengua, que es donde tenemos las papilas que perciben con mayor facilidad lo que es el alcohol o el dulce, ¿no? Entonces eso nos permitiría suavizar. Sin embargo, esta copa, la comercial, nos va a llevar a qué zona, ya lo mencionamos con el vino blanco, ¿hacia qué zonas? A las de las papilas que perciben ¿qué? La acidez. Entonces, en esta copa, probablemente en boca, lo que más nos resalte es la acidez del vino. Que bueno, tal vez tampoco nos iría tan mal, puesto que estamos en una zona en la que batallamos con la acidez. Es un vino que no está corregido con tartárico, por lo cual la acidez probablemente no sea la que finalmente en ocasiones nosotros buscamos para la permanencia de la vida de lo que viene siendo el vino. ¿Cómo dijiste? Perdón. Bien, entonces aquí tenemos lo que es la percepción más de acidez en el vino, pero también tenemos la estructura, tenemos un poquito lo que viene siendo los sabores a fruta, la percepción de la madera, la permanencia de la canela que no se ha ido. Y con la tercer copa, no nos vamos a ir a analizar lo que es vista. Los aromas se pueden percibir más finos, ¿no? O sea, bueno, veríamos que tiene la complejidad, que tiene la estructura, pero los aromas se perciben como más elegantes, como más finos dentro de lo que viene siendo la gama de aromas que tenemos. En lo que viene siendo el retronasal o boca, ¿2013? Bien, ¿qué perciben ustedes en boca? ¿Alguien que me quiera compartir? Se percibe menos acidez, más lo que es la madera, la parte tánica. Con relación a lo que fue la copa anterior, ¿cuál percibieron ustedes más tánico? ¿La última? Bien, pues lo que buscaba favorecer lo que es esta copa es precisamente menor percepción de tanicidad, ¿no? Bien, y cuando nosotros vamos a evaluar el vino, vamos a mencionar, en este caso, en esta cata en la cual se trata de que estemos a gusto disfrutando de nuestros sentidos, ¿qué vino, si el vino les gustó o no les gustó? Primeramente el vino blanco, levanten la mano a quien sí le gustó. ¿Y en qué copa? Primeramente, en la copa comercial. Levante la mano a quien prefirió la copa comercial que lo que fue la copa Riedel. En blanco. No, el vaso no lo vamos a poner a competir, pobrecito. No hay que ser malos. Lo que viene siendo, primeramente, de las dos copas, el vino blanco, ¿cuál les gustó más? En la segunda copa, en la Riedel. ¿Y les gustó el vino? Sí, les gustó. ¿Y en lo que fue el vino tinto, les gustó el vino? Primero, la primera pregunta. ¿Y con qué copa lo prefirieron? ¿Los que fue con la copa comercial? 2. ¿Y con la copa Riedel? Ok, la mayoría. Los que no levantaron la mano, ¿no les gustó?
Bien, con relación a lo que es el tamaño de esta copa, es un tamaño, se le llama generoso, que permite desarrollar plenamente lo que es el buqué, es decir, los aromas de crianza. La forma dirige el chorro del vino hacia la palabra, ¿no? Hacia lo que es la zona de la lengua, que es donde percibe el dulzor, y se acentúa la forma del carácter frutal, ¿sí? Disminuyendo lo que es el carácter amargo del tanino. Este tipo de copas es para los vinos burdeos, es como los recomienda esta empresa, hacia lo que es el Cabernet, también el Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, el Merlot, los Rioja con las variedades Tempranillo. Los aromas más frecuentes en lo que viene siendo la variedad Chardonnay. Ahí ustedes pueden ver quiénes en un momento dado coincidieron con alguno de esos frutos. Los aromas más frecuentes en los vinos varietales de Cabernet Sauvignon. Lo que viene siendo el pimiento verde no es muy característico de la Cabernet, pero en nuestra zona no lo encontramos tan marcado. Lo podemos percibir, pero un poco más tenue. Sí, percibimos más lo que viene siendo las frutas, lo que es el casis, dentro de lo que son los que están creados en madera, los ahumados, los tostados, la canela, el chocolate. Así que en este caso percibimos la canela, pero percibimos también lo que viene siendo el clavo. Entonces, si tienen alguna pregunta, con gusto tratamos de resolverla. Sí, el vino lo teníamos a una temperatura de 6 grados antes de traerlo a lo que es el pasillo. Esperamos generalmente cuando hacemos el cálculo para ver la temperatura de servicio, consideramos la temperatura de la sala y le disminuimos lo que viene siendo la temperatura del vino y con base a eso sabemos los grados en que se modifica la temperatura del vino al servir. En este caso tomamos más o menos las temperaturas y pensamos que estaría con esa temperatura de servicio. Lo que sucede es que yo me tardé un poco en la exposición, entonces el vino empezó a subir la temperatura. Entonces el vino blanco, estoy hablando del vino blanco sí se fue un poco más arriba de la temperatura adecuada, lo mencioné un poquito cuando estábamos en la cata, está un poquito arriba de la temperatura, lo cual sí favorece en un momento dado mayor percepción de aromas, pero lo desbalanceamos en boca con respecto a acidez. El tinto sí estaba correcto. Así es. Si realmente, si queremos disfrutar mucho más el vino, sí es importante tomar en cuenta cada uno de los puntos que habíamos comentado, entre ellos la temperatura, que es algo muy importante. Y bueno, los vinos blancos, generalmente los vinos que se sirven con temperaturas más bajas, también es importante que dentro de lo que es la degustación se sirva con cantidades menores, es por eso también a veces lo que son los tamaños de copas, para evitar en un momento dado que la temperatura se eleve más fácilmente, ¿no? Alcanzamos a degustar el vino tomándolo prácticamente muy cercano a las temperaturas que nos es más favorable en la percepción de con los sentidos. O plástico, ¿verdad?
Sí, sí, es parte de lo que viene siendo precisamente lo que hablamos de la cultura del vino, ¿no? Conforme más conozcamos un poco más al vino, más vamos a buscar apreciarlo. Entonces, sí, para lo que es una sangría iría adecuado junto con fruta, pero no para lo que son las cualidades del vino, para lo que fue elaborado. ¿Sí? Me preguntaba. Bien, depende del vino, ¿sí? Lo que viene siendo los vinos blancos que no tienen crianza en barrica, por ejemplo, son vinos que de preferencia su mejor momento es en el primer año que salen al mercado y pueden tener una vida dependiendo de la variedad, depende del vinificador, 3 años están todavía con muy buenas características, pero conforme va pasando ese tiempo empiezan a ir mermando lo que son sus cualidades, hablando de blancos. Si el blanco es un blanco que tiene madera, si es un blanco que tiene madera, dependiendo del tiempo de madera, dependiendo de las características del vino, puede ser que ese blanco pueda durar muy semejante a lo que pudiese ser un tinto, ¿no? Dependiendo de cómo se manejó ese blanco y qué es lo que se busca, dependiendo también del grado de azúcar y todo esto, ¿no? Lo que viene siendo los tintos igual, los tintos jóvenes, ustedes cuando ven un tinto que tiene taparrosca, que mucha gente puede estar en contra de la taparrosca, pero un vino joven, un vino para servirse en un primer año, un segundo año, igual que los blancos, simplemente estás guardando en un momento lo que son aromas, no estás buscando la evolución de ese vino, por lo cual puede ser un excelente vino, hablando de un vino joven, un vino para servirse no sé, con una ensalada o para degustarse en el jardín más fresco, en fin, o sea, tiene sus cualidades cada uno de esos vinos, pero no son vinos de crianza, no son vinos para durar mucho tiempo en lo que viene siendo su cava. Entre más tiempo tenga el vino en barrica, si es un crianza, si es un reserva, si es un gran reserva, lo más probable es que tenga una mayor vida y esa vida igual, depende de la añada. Este vino que ustedes degustaron andará en una… para 8 o 10 años todavía más o menos sería la vida para este vino. El Riesling sí, es un vino que en general, sí, depende cómo fue vinificado, igual generalmente no le ponen barrica a lo que viene siendo el Riesling, es un vino de 2-3 años para degustarse, son excelentes, muy frutales, es una variedad de hecho aromática, una variedad alemana que bueno, tiene sus particularidades, ¿no? Hay algunos descriptores aromáticos de esa variedad que a veces no gustan a la mayoría de la gente, pero hay algunas frutas que pueden ser muy destacadas e igual acompañarse bien con diferentes alimentos. ¿Alguna otra pregunta? No sé si… No, está bien. Los tintos a temperatura ambiente, pero no la de Mexicali, dijeron ayer entienden, no, que estaríamos hablando de 18-20 grados. El tinto no es tanto problema, el tinto realmente no es tanto problema. Si está haciendo bastante calor, entonces sí, hay unos recipientes que guardan las temperaturas, o sea que tú lo pones a enfriar en el congelador, sacas ese recipiente si estuviese haciendo mucho calor y entonces tú colocas tu botella en esos contenedores, ¿no? Entonces ahí es como puedes en un momento dado controlar la temperatura. En lo que son los blancos, en los que sí tienes que tenerlos en refrigeración o bien los tienes que tener en hieleras o en refrigerador, a la hora de que los sirves, que los abres, pues bueno, también en los recipientes en los cuales tú vas a colocar hielo, si te urge bajarle la temperatura, le agregas un poco de sal y eso te permite bajar mucho más rápido la temperatura, ¿no? Si necesitas bajarle la temperatura bien. ¿Mande? Sí, sí puedes meterlos al congelador, lo que son los blancos, lo que son los rosados, lo que son los espumosos, los puedes meter al congelador. De hecho, por el grado de alcohol a menos que tenga muy bajo grado de alcohol, se te va a congelar. Si tiene un grado de alcohol superior a 8 grados, difícilmente se te va a congelar en la temperatura del congelador. ¿Sí? A menos que esté un congelador industrial, esos que te bajan muchísimo la temperatura, entonces ahí no. Una pregunta, ¿sí influye en el sabor o en las cualidades del vino el aireado, o sea, el tiempo en que lo abrimos? Sí, principalmente en lo que viene siendo los tintos y principalmente lo que viene siendo los tintos que tengan crianza, ¿sí? Con lo que viene siendo el contacto con el aire, con el oxígeno, sí te permite en un momento dado que el vino evolucione con respecto a aromas. Si el vino tiene muchísimo tiempo
por decir 5 años o más años, está en un ambiente sin nada de oxígeno y cuando lo abres, los primeros aromas que percibes no son muy agradables. Entonces, esos son los tipos que en un momento dado los pones en decantador o que utilizas algún tipo de implemento para oxigenarlo. Los vinos jóvenes no lo requieren, los vinos blancos tampoco lo requieren. ¿Sí? Ok, esa… Cuando tiene madera, cuando le indica la etiqueta que es un crianza o un reserva o un gran reserva. La etiqueta le dice, hablando de este término, con relación a lo que viene siendo denominación de origen. Denominación de origen son legislaciones en Europa que en ocasiones no mencionan algunos aspectos, pero conociendo la denominación, usted puede relacionarlo, saber si es crianza o no, pero generalmente la etiqueta le va a establecer crianza, reserva o gran reserva, y esos son los vinos que generalmente van a tener una mayor vida, generalmente. Bueno, primero que nada, Isabel, pues felicitarte por tu exposición que me pareció, pues más que una cata, pues nos aportó conocimientos más allá de lo que es una simple cata. Te lo agradezco mucho. Gracias. Aprendí mucho con tu exposición. Y ahorita sucedió algo que, bueno, más que sea una crítica, es como algo afortunado, porque en el primer vino que nos sirvieron, que fue el vino blanco, experimenté que el vino no se quedaba pegado en la copa, y el aroma, en la copa Riedel, y el aroma no se expresaba, y yo veía las copas Riedel de los demás y se veían lágrimas y todo esto. Entonces, esto viene para un poquito, pues, retroalimentar la exposición, que tiene mucho que ver el lavado de la copa. Pienso que la copa no estaba muy bien enjuagada, no sé bien, porque con la segunda experiencia del vino tinto, las lágrimas corrieron tal cual con la segunda. Me tomé la libertad de pedir la segunda copa. No sé si fue ese el detalle, pero creo que sí es un factor importante el tener un cuidado. Sí. En dónde guardas las copas. Me ha tocado ir a catas en donde digo, no, es que sabor a madera, y porque se siente ya un vino cansado, viejo, y insisto, y resulta que la copa que me dieron estaba en un armario viejísimo, que hace años no lo sacaban, y fue la única copa que sacaron de ese armario, ¿no? Entonces tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver cómo guardas las copas, es un punto importante. Las copas, después de que tú las enjuagas o las lavas, tienen que ser con jabones neutros, es decir, que no tiene aromas principalmente, o bien simplemente con agua muy caliente. Y posterior al secado, un secado que es con materiales, con telas que no suelten fibra, porque si sueltan un poco de fibra, vas a percibir tú en el vino como si tuvieras gas en lo que viene siendo tu copa, y no es que tengas gas, es que el vino se unió a lo que fue esa partícula de tela y te forma oxígeno y te forma lo que son esas pequeñas burbujas, ¿no? O sea, esa imagen como de burbuja, y que puedes pensar que es un defecto en un vino tinto, por ejemplo. O bien en un vino espumoso dices, mira, esto sí me está dando una gran cantidad de cadenas de carbono, pero con una amplitud que no es precisamente muy fino. Entonces, nos puede engañar a la vista el que no tengamos la higiene correspondiente y que no utilicemos también lo que son los materiales correspondientes para evitar eso. Y con relación a lo que es guardarlos en armarios o demás, después de que uno las lava, las seca, la copa seca no debe de estar boca abajo. O sea, bueno, aquí pongamos que esta fuera la copa, nosotros la tenemos que guardar de esta forma, no hacia abajo, porque de esta forma lo que va a hacer, si tarda mucho tiempo en que la volvemos a usar, va a empezar a agarrar lo que son los olores de madera, en fin. Entonces la forma de guardarse es siempre si va a durar mucho tiempo, es de esta forma, ¿sí? Vertical. Y bueno, ese es uno de los cuidados. Y si tiene mucho tiempo, obviamente también en armario se tiene que enjuagar antes, ¿no? Porque los aromas se quedan también ahí. Entonces, ahí el que no vieses lo que es la evaporación al fin de lo que es el alcohol, no sé exactamente qué es lo que habrá influido. Los chicos sí están con mucho cuidado con respecto a la higiene, pero son muchas copas. Entonces, bueno, disculpen el error, pero sí, tienes mucha razón, Eso sería lo ideal, sí, eso es lo ideal. Sí, hablando de lo que son armarios, eso es lo ideal, que esté sí boca abajo, pero
pero en el aire, ¿no? O sea, hay igual estantes para hacer eso. Ahora, yo. Perdón. ¿Tú traes el micrófono? Mi pregunta va a, decías cuando nos servían el vino que igual el volumen podía influir para, en términos de analizar el color, en términos igual para la fase olfativa y la fase gustativa. ¿Existe como algún tamaño o alguna proporción en lo que se debe servir el vino para que una cata pueda ser lo más óptima? Sí, por decir, la cata la vas a desarrollar únicamente una persona que no va a ser comparativa. Tu volumen ideal es 1/3 de lo que es la copa, hablando de lo que son los vinos tintos o los vinos blancos, 1/3. De esa forma tú tienes, con relación a lo que es el tamaño de la copa, el suficiente espacio para poder en un momento dado agitar y percibir lo que son los aromas. Por otro lado, cuando vas a hacer el análisis visual, haces tu inclinación de 45 grados y tú alcanzas a ver perfectamente lo que viene siendo el ribete sin derramar lo que viene siendo el vino. Entonces, esa sería un volumen adecuado. Con blancos, con tintos, con cualesquiera de los vinos. Los espumosos son los que se sirven 3/4, ¿no?, de lo que viene siendo la copa. Con relación a cuando haces una cata comparativa, cuando estás con otras personas, sí va a influir en un momento dado que todos hagamos el mismo diagnóstico con relación a la diferencia de volúmenes. Entonces, ahí sí se busca que tengamos el mismo volumen, más cuando es una cata para medir, como les decía hace un rato, cuando son las catas, cuando es el análisis sensorial más estructurado, cuando buscas medir calidades, cuando estás en un laboratorio de análisis sensorial, cuando estás en un concurso internacional de vinos, sí el volumen es muy importante para que la apreciación sea muy semejante con relación a lo que vas a percibir en ellos, y el mismo tipo de copa también. Ok, y la otra era, mencionabas lo de las copas de catavinos. Esas son para las catas y esa no importa qué tipo de vino sea, y ahí es como la mitad lo que se sirve. Esa es una copa que se diseñó también con base a estudios anteriormente y que es una copa que te permite captar muy fácilmente lo que son los defectos en un vino, más que sus cualidades. También puedes encontrar las cualidades conforme vas utilizándola, ¿no? Sin embargo, o estás acostumbrado a ella y puedes diferenciar y separar. Sin embargo, estas copas se están empezando a dejar un poco más allá con las nuevas investigaciones con relación a lo que son las copas que favorecen en el momento dado lo que son los vinos. En lo que viene siendo la sala de lo que va a ser la cata van a utilizar precisamente las Riedel para lo que es el concurso. Sin embargo, sí me ha tocado estar en laboratorios de análisis sensorial en los cuales se sigue utilizando lo que es la catavinos, o sea, todavía se utiliza en la actualidad para análisis profesional del vino. Bien, una última pregunta, por favor. Sí, por aquel lado. Sí, se va perdiendo, obviamente se pierde el alcohol y al perderse y evaporarse el alcohol se empieza a ver desequilibrios, se pierden aromas, por lo tal también empieza a haber desequilibrios. Generalmente cuando tú abres una botella es preferible que el mismo día se deguste, si la temperatura es muy alta es preferible mantenerla a una temperatura más adecuada. Hay actualmente obviamente también artículos que se utilizan para sacar el aire de la botella y poderla mantener por más tiempo. Hay algunos equipos en lo que son las tiendas de vinos en las cuales se les agrega un gas para que no tengan oxígeno y poder mantener más tiempo el vino. Es decir, sí hay técnicas en un momento dado para permitir que el vino dure un poco más de tiempo después de que se quita el corcho, después de que es abierto, pero descorchado. Pero de preferencia, generalmente es en el mismo día, ¿no? Pero te digo, esto te permite a veces 1 día, 2 días, dependiendo de ese equipo que vayas a utilizar, 1 semana, algunos dicen 15 días, pero 1 semana más o menos después de que lo abres y aún utilizando lo que son estos gases es más o menos lo que te dura, ¿no? Bien, gracias. Un aplauso, por favor. Bueno, pues muchas gracias. Agradecemos Perdón, nada más antes el vino que degustaron al final, que espero les haya gustado,
es un Cabernet Sauvignon que yo elaboro, ¿verdad? Entonces espero que sea un vino que sea de su preferencia. Es todo, en comercial. Sí, enseguida se las muestran. Bien, agradecemos la participación de la enóloga Isabel Morales. Y a continuación, miren, esta es la botella. Esta es para mí. Esta es la botella. Les comento que el diseño es de mi hijo cuando tenía 9 años, entonces ya tiene, ya está grande. Bien, entonces solicitamos la presencia de la maestra Margarita Sarlat Sánchez, subdirectora de la Escuela de Enología y Gastronomía, para hacer entrega del reconocimiento a la maestra Isabel Morales. Muy buenas tardes, muchas gracias, maestra. La Universidad Autónoma de Baja California y la Escuela de Enología y Gastronomía otorgan el presente reconocimiento a la maestra María Hilda Isabel Morales Ríos, a quien estimo mucho, querida amiga, por dirigir la cata de vino Una experiencia Riedel en el 4º coloquio del vino, cultura, ciencia y economía, sustentabilidad en la industria vitivinícola, dentro del marco del 23º concurso internacional Ensenada Tierra del Vino. Firma Alcalce en Ensenada, Baja California, 19 de junio de 2015, por la realización plena del hombre, la maestra Norma Angélica Bailón Cisneros, directora de nuestra escuela. También me permito entregarle un detallito, maestra, de parte del evento. Bien, es con esta actividad que damos cierre a las actividades del día de hoy. Los esperamos el día de mañana con el panel Prácticas Sustentables aplicadas por la industria vitivinícola, panel Implicaciones del cambio climático en la industria vitivinícola y el taller de armonización, aprovechamiento integral de la uva. Muchas gracias por su participación y buenas tardes.